Hemos estado hablando acerca de una iglesia saludable, ¿no es cierto? Así como cuando nosotros nos cuidamos y no comemos comida chatarra y todo. Ustedes no comen comida chatarra, ¿no es cierto? Todo comida rica, linda, no lo creo, pero así hacemos, ¿no? Queremos tener una vida saludable, y una iglesia saludable justamente depende del esfuerzo de todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Y hoy lo que queremos hablar brevemente es una iglesia que vive a Cristo. Hemos visto acerca de algunas tareas unos a otros, amados unos a otros, animados unos a otros. También hemos hablado de perdonados unos a otros, y así hemos visto algunos detalles. Y hoy quiero hablarles, como finalizando esta serie, porque la próxima semana ya Pastor Stanley comienza, hablarles de una iglesia que vive a Cristo, que es una iglesia saludable realmente. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. No queremos una iglesia que proponga diversión a la gente, ¿no? Que proponga entretenimiento. Ay, voy a la iglesia porque en la iglesia me siento bien, porque en la iglesia todo es chévere y voy a la iglesia. No venga a la iglesia por eso. Sí, puede pasarla bonito, lindo, pero venga a la iglesia para vivir a Cristo entre nosotros. Y les voy a explicar esto, ¿ya? Vive a Cristo en la iglesia, ese es el llamado. No es que tú vengas aquí a vivir tu vida dentro de la iglesia, vivir tus costumbres dentro de la iglesia, sino vive a Cristo en la iglesia. Y vamos a leer algunos versículos para luego entrar en los primeros puntos de este mensaje. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias en esta noche por mis hermanos que están aquí. Gracias, mi Dios, por bendecirnos con esta comunión planeada por ti, oh Dios, desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, por ser parte de tu iglesia. Ayúdanos, oh Dios, en este momento de aprendizaje, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia está conformada por hombres y mujeres, sean niños, adolescentes, jóvenes, que han puesto su fe en Cristo y han sido bautizados por el Espíritu Santo. Y como nosotros, una iglesia local es aquella que se ha organizado y nos hemos hecho miembros para participar del cumplimiento de la Gran Comisión. Esa es la iglesia de Cristo. Si usted ya es miembro de esta iglesia, pues adelante, sirvamos juntos, y necesitamos vivir a Cristo en la iglesia, es decir, practicar lo que hemos aprendido de Él. Eso lo vamos a ver más adelante. Si yo les pregunto y les propongo esto: hay un joven que recién ha terminado su tiempo de estudio de medicina y es un cirujano de cerebro, y ya estudió sus 7, 8, 9 años, pero nunca ha operado. Y le dice a usted: listo, ya te puedo operar. ¿Usted dejaría que le abran su cráneo y le operen? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No ha tenido práctica. La enseñanza, todo está en su cerebro, pero no lo ha practicado, no lo ha ejecutado, no lo ha aprendido. No ha sido todavía parte de su vida. Y si hablamos de otros casos así, como uno que dice: yo soy piloto, ya leí todo el manual de cómo ser un piloto, ese te va a chocar, porque no ha aprendido, no ha tenido práctica. Queridos hermanos, en la iglesia de Cristo es muy similar. Nosotros ya hemos aprendido y tenemos que practicar, pero antes de vivir a Cristo,
Vamos a volver ahí al versículo 17 del capítulo 4. Antes de vivir a Cristo en nuestra iglesia, necesitamos tomar decisiones muy importantes en nuestras vidas como iglesia. Tenemos que tomar decisiones muy importantes todos los días y permanentemente, y vivir el cristianismo en nosotros. Noten ustedes ahí lo que dice la Biblia: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y sigue diciendo la Escritura ahí: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿De quién está hablando este texto? De personas que aún no tienen la salvación en Cristo. Personas que se les denomina gentiles. Entonces, queridos hermanos, básicamente lo que nos está enseñando la palabra de Dios es: no anheles la vida sin Cristo. No anheles la vida del mundo. No anheles una condición en la cual no conocías a Cristo. No anheles esa condición en la cual el entendimiento tuyo estuvo entenebrecido y estuviste endurecido en ignorancia, viviendo para el mal. No lo anheles, hermano y hermana en Cristo. Ya eres parte de la iglesia de Cristo. No anheles vivir como si estuvieras fuera de esa relación con Cristo. Muchas veces notamos, y es por esa la razón por qué el apóstol Pablo escribe esto inspirado por el Espíritu Santo, es porque muchas veces dentro de la iglesia nosotros los cristianos quizá querramos y anhelemos la vida antes de Cristo. Antes me iba mejor, antes quizá estaba en mejores condiciones que ahora que he conocido a Cristo. No anheles la vida del mundo. No tampoco anhelemos la vida entenebrecida, ajena de Dios. No anheles la vida entregada a la lascivia. Noten que dice el versículo 19: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y a veces estamos en nuestra vida de Cristo, y hermanos, la realidad es que estamos mirando el mundo y sus deseos, y a veces estamos anhelando ese tipo de vida y queremos vivir una vida inmunda, una vida en la lascivia, en la impureza, en todo aquello o de todo aquello que Dios nos ha rescatado. Entonces, en primer lugar, para vivir a Cristo en nuestra vida dentro de la iglesia, no debes anhelar la vida del mundo. Seguimos ahora en el versículo 20 en adelante, que dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué quiere decir que si habéis aprendido así a Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿A qué se refiere? Pues primero, no anheles la vida del mundo. Número 2, si tú ya eres un cristiano, un hijo de Dios, ya tienes la salvación en Cristo, debes vivir a Cristo en ti. No es tanto practicar los principios cristianos solamente como una tarea o un mandamiento, sino debes vivir a Cristo en ti. El texto es muy interesante porque dice: mas vosotros, pero ustedes no habéis aprendido así a Cristo. ¿A qué se refiere cuando dice no hemos aprendido así a Cristo? No se refiere que hemos aprendido de como algo externo. Se refiere, hermanos, al hecho de Cristo en tu vida, en tu ser. ¿Cómo es Cristo?
¿Cómo es Él? Él está viviendo en ti, es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Cómo es Él? Así debes tú vivir. No has aprendido así a Cristo. No es tanto como aprendí un consejo o un modo de pensar, sino cómo es Cristo y así debes vivir tú. Debes tener ese aprendizaje en el hecho de que está dentro de tu vida. Aprender a Cristo es vivir a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Bueno, está enfocado más en la experiencia de vida. Y vamos a ver eso más adelante, vivir a Cristo. Dice el versículo 22. El versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Pero el versículo 22, y ahí nos habla un poco más acerca de lo que significa aprender a Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vivir a Cristo es vivir como Él es dentro de nuestra comunión aquí en la iglesia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hay en el corazón de Cristo? ¿Qué hay en los deseos de Cristo? ¿Qué es lo que el Señor anhela en su corazón para todos aquellos que hemos creído en Él? ¿Qué es lo que hay en su ser, en sus deseos, en lo más profundo de su corazón? Y cuando nosotros pensamos en eso, entonces debemos decir, yo quiero vivir a Cristo así como Él es dentro de la iglesia. Ahora todo eso parece como una nube. ¿Cómo es eso de vivir a Cristo, pastor? Pues hemos estudiado acerca de una iglesia saludable, hemos hablado de perdonarnos, de ser benignos, de consolarnos y también, no recuerdo muy bien el otro aspecto que hemos visto. ¿Cuál fue? Honrarnos también, prefiriéndonos unos a otros. Hemos visto esto y ahora ¿cómo es? Pues eso que vimos, eso es Cristo. Eso es Cristo. Y Dios quiere que nosotros lo vivamos en la iglesia. Por eso el tema es vivir a Cristo dentro de nuestra iglesia. Sigamos leyendo ahora. Primero hemos visto, no anheles la vida del mundo. Número 2, vive a Cristo dentro de tu iglesia, es decir, viviendo como Él es. Pero tercero, ahora más va enfocado en nuestra responsabilidad de vivir a Cristo. Dice desde el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es vivir a Cristo, hermanos? Según este texto. ¿Qué es vivir a Cristo? Hablar la verdad, ¿no es cierto? Hablar la verdad. ¿Cuántos años de teología tiene usted que estudiar para aprender que debe hablar la verdad? Cuéntenme. ¿3 años? 4 años, un doctorado, 2 maestrías. ¿Cuánto tenemos que estudiar para aprender que debemos hablar la verdad? No hay que estudiar mucho, ¿no es cierto? Practicarlo. Tan sencilla es la palabra de Dios. Tan fácil de entenderla, comprenderla. Hablad la verdad unos a otros, entre vosotros. Pero tristemente, todo esto que vamos en este momento a leer en estos versículos, muchos de nosotros lo hemos escuchado año tras año, tras año, tras año. Y a veces queremos estudiar más teología. No estoy en contra de estudiar teología, pero
lo sencillo de la Escritura. Habla la verdad dentro de tu comunión en la congregación. Sé honesto, sé honesta, sé transparente, vive a Cristo. No seamos hipócritas, no escondamos algo, seamos muy transparentes entre nosotros, desechando la mentira. Ahí aprendemos mucho, ¿no es cierto? Cómo uno puede hablar o ser verdadero no es tanto en sí solo desechando la mentira, sino es llegando a hablar la verdad. Pero también nos dice, noten ustedes ahí en el versículo 26 al 27, noten ahí que dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tan sencillo la Escritura. ¿Qué entiende de eso? ¿Qué entiende de no dar lugar al diablo? ¿Qué entiende de no airarse? ¿Qué comprende usted de no dejar que su enojo vaya tan horrible que peca contra su prójimo? ¿Qué entiende de solucionar problemas? De ir a tu prójimo en amor y hablarle y ser benigno como hemos aprendido. Y ser tan consoladores. Y de ir y decir, hermano, te amo, esto podemos aprender juntos. ¿Qué es lo que se necesita en nuestra mente para motivarnos, queridos hermanos, a no dar lugar al diablo y dejar que nuestro enojo dañe a muchas personas? No necesitamos ser muy teólogos, ¿no es cierto? Y sigue diciendo, miren ustedes ahí en el versículo 29 o 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el Padre, con el que padece necesidad. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Sencillo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la enseñanza principal ahí? Ser generosos y compartir. Esa es la enseñanza. Compartir, ser generoso. Eso es lo que Dios desea que practiquemos, que vivamos a Cristo aquí en la iglesia, que vivamos al Señor a través de ser generoso, en lugar de pensar como antes pensábamos antes de conocer a Cristo, y hurtar, robar, solo todo egoísmo, todo para nosotros, no compartir. Ahora Dios dice, trabaja mucho para que puedas compartir con los demás. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuántos mensajes debemos escuchar para sencillamente hablar palabras edificantes? ¿Cuántas? Solo es cuestión de aplicarlo, practicarlo. ¿Qué quiere decir palabra corrompida? Es algo que no edifica. Procuremos, hermanos, edificarnos mutuamente con nuestras palabras. Y luego, ya leemos para terminar ahí desde el versículo 30 al 32, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué sencilla la palabra de Dios. Qué sencilla las Escrituras. No debemos contristar al Espíritu Santo viviendo una vida pecaminosa. Debemos procurar quitar de nosotros toda esa amargura, enojo, ira, gritería y toda maledicencia, y practicar lo bueno que vemos en el versículo 32. Vive a Cristo en tu iglesia local. Practica lo que es Cristo en tu iglesia local. Ahora, esta lista no es una lista definitiva, es una lista, como se dice, enunciativa, solo como un ejemplo, para que tú vayas pensando en muchas áreas de tu vida de cómo vivir a Cristo aquí en la iglesia. Hermanos,
La iglesia de Cristo es un organismo vivo. Dependemos unos de otros. La unidad de la iglesia se da en el cumplimiento de aquello que Cristo quiere que nosotros hagamos. Mientras más apliquemos la palabra de Dios, mientras más vivamos a Cristo en nuestra iglesia, vamos a disfrutar de esa comunión. Lo que yo deseo en esta noche, sencillamente es que usted vaya a casa y siga pensando en: quiero vivir a Cristo en mi iglesia local. También en su hogar, por supuesto, pero vive a Cristo. No es la idea de vivir egoístamente en la iglesia, buscando solo tu propio bienestar, buscando tu comodidad. Vive a Cristo, sé consolador, busca a alguien a quien discipular. Si ves alguna necesidad de una persona que está visitando, háblale de Cristo. Si ves una necesidad en tu hermano, sé misericordioso, sé benigno, actúa como Cristo actuaría aquí en esta iglesia. Es la única manera de salir adelante. Es la única manera de tener una iglesia saludable, sabiendo que cada uno de nosotros, sabiendo que somos responsables. No es el pastor, hermanos, no es el liderazgo de la iglesia, no son otros. Cada uno de nosotros somos responsables de vivir a Cristo, de practicar la palabra de Dios, para que nuestra iglesia sea una iglesia hermosa, una iglesia que respira a Cristo y que claramente se pueden ver los atributos de Cristo en nuestro trato personal. Más Cristo en nuestra vida, menos mundo, menos egoísmo, menos impiedad, menos pecado en nosotros y más de Él en nuestra vida. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, algunos lo saben: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive a Cristo en tu iglesia local. No eches la responsabilidad a otros, esa es tu responsabilidad. No digas: sí, pues esto hizo tal o cual persona. Vive a Cristo tú en la iglesia y vas a ver cómo nuestra iglesia va a seguir manteniéndose, honrando al Señor y mostrando a Él dentro de nuestras relaciones.